Listo, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy, bueno, pues andamos muy gustosas porque vamos a compartir con una abogada que admiro mucho, una abogada que admiro demasiado. Y bueno, bienvenida Nancy, te voy a presentar de forma rápida. Yo creo que ya todo el mundo te conoce, los que tenemos la fortuna de haberte escuchado dando clases. La verdad es que eres una mujer sumamente preparada en tu materia. Entonces, bueno, vamos a presentarte para que pues la gente te conozca un poquito más de ti. La licenciada Nancy Villafán Pérez, maestra Nancy Villafán Pérez, es egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en juicios orales y sistema penal acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. En marzo concluyó sus estudios de doctorado en Ciencias Penales en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Actualmente está elaborando tesis para titulación. Es certificada por Acceso Capacitación y la California Western School of Law de San Diego en destrezas de litigación, audiencias preliminares y juicio oral. Fue certificada nacional por la CETEC para la implementación del sistema de justicia penal por méritos y por evaluación. Actualmente se desempeña como abogada penalista particular en el sistema penal acusatorio. Ha participado además como asesora jurídica en casos con perspectiva de género, en víctimas de feminicidio y de delitos de naturaleza sexual y violencia en contra de las mujeres. Es profesora y conferencista en temas especializados en el sistema penal acusatorio en diversas universidades y colegios de abogados del país, además de ser docente a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades del país. Es docente de la maestría en sistema acusatorio en la Universidad Autónoma Benito Juárez en el estado de Oaxaca y es colaboradora en la obra Medidas Cautelares en el procedimiento penal acusatorio próximo a publicarse por la editorial Anaya. Además, actualmente se encuentra elaborando la obra El Sistema de Reinserción Social en México. ¡Wow! Pues no nos las podemos perder estas obras. Y bueno, bienvenida Nancy, es un gusto. Hoy vamos a hablar de un tema importante porque se relaciona justamente la familia, pero también con estas conductas delictivas que acontecen y que desafortunadamente pues están dando más y más estas situaciones que traspasan de una controversia familiar a un ámbito penal. Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Lupita. Gracias por tu espacio, gracias por la invitación. La admiración es totalmente mutua. De verdad, muchísimas gracias por coincidir en este espacio a través de los medios digitales, que bueno, hoy es el boom de los medios digitales, ¿no? Creo que la pandemia vino a ayudar mucho a que nuestro país, el tema de la educación, pues se adentrara al uso de estos medios digitales para poder compartir información a través de distintas plataformas. Pues primero, muchas felicidades por este espacio que tuviste a bien abrir hace ya algunas semanas atrás. Y bueno, dos, pues por invitarme para ser partícipe de este espacio y para poder hablar de un tema tan importante que justamente, como tú lo dices, la relación del derecho familiar con el derecho penal, ¿no? Hay temas que con motivo de la pandemia, digo, ya el derecho familiar y el derecho penal ya se venían relacionando mucho, pero con motivo de la pandemia, pues se desencadenaron ciertas circunstancias que hicieron evidente que la convivencia dentro del entorno familiar, pues ya no fuera posible. Vinieron muchos temas de divorcios, que bueno, pues nuestro país, tú sabes, porque esa es tu especialidad, nuestro país es uno de los países que pues en atención a ese derecho a la libre autodeterminación no puedes obligar a ninguna persona a continuar viviendo bajo el régimen de matrimonio, bajo el mismo techo con otra persona, ¿no? Pero eso no lo es todo, desafortunadamente pues el tema que tiene que ver pues es el manejo de los egos, las emociones humanas y cómo entonces cuando hay hijos o cuando hay bienes
podemos pasar a convertirlos en hechos que la ley señala como delito, dar inicio a carpetas de investigación, judicializar una investigación, obtener sentencias con motivo de estas denuncias que en determinado momento se hicieron por algún miembro de la familia, ¿no? Tú eres especialista en el tema familiar y bueno, pues yo creo que esto incrementó con motivo de la pandemia. Si hubo una materia que se vio afectada totalmente a partir de que se recesó las labores jurisdiccionales con motivo de la pandemia, pues fue la materia familiar, pero eso incrementó la carga de trabajo tremendamente y ello después llevó a que pues una manera quizá de poner, digamos que una forma de solucionar de una manera más rápida esos conflictos que se suscitan en la materia familiar fue el acudir, interponer denuncias y bueno, con motivo de ello, pues hoy tenemos también muchísimas carpetas de investigación, tenemos fiscalías especializadas en los delitos cometidos respecto del entorno familiar, entonces, pues eso está sumamente relacionado, ¿no, Lupita? Totalmente, Nancy. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte precisamente cuáles son estos delitos que tú como especialista en materia penal ves con más frecuencia. Digo, tocaste temas importantes, y principalmente este boom que se dio con la pandemia, el incremento de la violencia. Yo creo que todos nos estábamos en un nivel de estrés crítico, ¿no? Y esto, el encierro, la situación económica, la pérdida de trabajo, pues impactó también en la conducta de las personas. Pero indudablemente, pues estas conductas han trascendido más. Desafortunadamente, pasó hasta incluso de ser una situación de violencia hasta feminicidios, ¿no? O situaciones ya de lesiones graves. Entonces, a mí me gustaría saber en tu experiencia en este transitar de estos 2 años que fueron difíciles para la sociedad. ¿Cuál han sido con más frecuencia los delitos a los que tú te has enfrentado o que has visto ese incremento? Mira, pues yo creo que los temas de violencia familiar, algo que quizá pues ya se venía desencadenando incluso antes de la pandemia, era la cuestión de la violencia familiar, pero bueno, se entendía principalmente que una de las formas de violencia pues era la violencia física, ¿no? Vimos con motivo de la pandemia cómo se desencadenaron diversas formas de violencia familiar, como lo es la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia psicoemocional, ¿no? Incluso hubo hogares en donde se desencadenó el tema de la violencia sexual, la violencia, pues, dentro de los espacios familiares, quizás sí se sabía, sí era materia de incluso, pues, dentro de los procedimientos familiares que se pueden llevar, pues, es el poder demandar por violencia familiar bajo un caso de violencia familiar. Pero eso trasladarlo ya a la materia penal, bueno, ya implica tener que hacer uso de ciertas medidas de precaución, ciertas medidas de protección que se implementan a favor de las víctimas en materia penal, de igual manera como lo manejan ustedes en la materia familiar, bueno, pues tenemos los denominados grupos vulnerables, que son los niños, niñas, adolescentes, y en tratándose de las mujeres, que ya por su condición de ser mujeres, se considera de primera entrada que se encuentran dentro de un grupo susceptible, considerado como un grupo de vulnerabilidad, ¿no? Posterior a esto, pues yo creo que fíjate que yo lo que he observado, ya tú me dirás si esto es correcto o no es correcto, que con motivo de la pandemia en muchos estados de la República Mexicana, pues se detuvieron, se paralizaron totalmente los asuntos que tenían que ver con el tema de la custodia de los niños, niñas, adolescentes, el tema que tenía que ver incluso con la pérdida de patria potestad, el tema de los asuntos que tienen que ver con cuestiones patrimoniales como juicios sucesorios y demás. Entonces, una manera de darle celeridad a todo eso que empezó a suceder, porque bueno, en materia familiar, pues hubo estados, a lo mejor como el Estado de México, que yo siempre he dicho que el Estado de México se puede caracterizar a lo mejor por no tener quizá, pues, esa forma tan transparente de impartir justicia, ¿no? Pero en materia de metodologías, el Estado de México siempre ha sido punta de lanza. Aquí se empezaron a implementar las famosas videoconferencias a través de las cuales, pues, por lo menos se salvaguardaba de alguna manera el derecho de los niños, niñas, adolescentes a convivir con el otro progenitor no custodio, ¿no? De inicio, pues, la custodia, pues, quedó paralizada a favor del padre o de la madre que tenía a ese niño, esa niña o ese adolescente bajo su espacio de cuidado.
posteriormente se habilitaron estas videoconferencias, pero hubo estados de la República Mexicana en donde definitivamente, al menos durante el primer semestre del 2020, en donde pues nos agarró la pandemia sin idea de qué hacer, pues el tema de los juicios en materia familiar, las controversias en materia familiar estuvieron totalmente paralizadas, ¿no? Y de ahí se desencadenaron muchos actos de violencia entre los progenitores de los niños, niñas, adolescentes, actos de violencia en contra de los mismos niños, niñas, adolescentes, que bueno, pues tiene que ver incluso con la forma en la que los niños, niñas, adolescentes pues son tratados dentro del espacio familiar. No era quizá lo mismo porque pues en muchos hogares, ya sea familias monoparentales, ya sea familias neutrales, constituidas y demás, pues en muchos hogares los niños, niñas iban por lo menos cierto número de horas de lunes a viernes a las escuelas, ¿no? Y regresaban de la escuela y bueno, no era la misma carga emocional en contra de ellos o incluso la misma carga física. Ahora tenías a los niños, niñas, adolescentes. Hablamos de un país, Lupita, en donde la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes van a recibir educación a escuelas públicas. Las escuelas públicas estuvieron totalmente paralizadas porque pues en muchos lugares no había conexiones vía internet. Entonces la maestra, el maestro titular de grupo mandaba el conjunto de tareas de lunes a viernes que se tenían que realizar o incluso las famosas clases que se empezaron a dar a través de un canal abierto de televisión, pero no era lo mismo asegurarte que el niño o niña pues estuviera acompañado, ¿no? Quedaron bajo el cuidado incluso de otros familiares que empezaron a ejercer actos de violencia en contra de estos niños. Y ya hablo aquí de la violencia incluso de naturaleza sexual que reciben y que en su momento fue más evidente que empezaron a recibir estos niños, estas niñas adolescentes. Hablamos, creo que ya una vez que se levantó el tema de pandemia para tratar de regularizar la impartición de justicia en México en materia familiar, hablamos de los casos de sustracción de menores que en materia penal pues están sumamente latentes, ¿no? Te decía yo que tenemos fiscalías para atender, especializadas para atender los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Tenemos fiscalías especializadas en materia familiar, o sea, no nos dimos abasto y seguimos sin darnos abasto, porque la familia en sí es un tema sumamente complejo. Llevarla a la materia familiar, pues aquí hay de todo, Lupita. Nos estarán escuchando, principalmente tu auditorio, que es sumamente grande, nos estarán escuchando abogados de distintos estados de la República Mexicana, ¿no? Y hay de todo, hay buenos y hay malos. En este caso, pues muchos abogados recomiendan como estrategia, ve y presenta una denuncia en materia penal y una vez presentada la denuncia se inicia una carpeta de investigación y eso va a ser tomado en consideración por el juez en materia familiar porque está obligado a salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente y eso entonces va a paralizar el tema de que la custodia, incluso hasta con el riesgo de perder la patria potestad, pues quede a favor de determinado padre o a favor de determinada madre, ¿no? Creo que dentro de los principales temas que hemos observado hoy en materia penal, pues yo resaltaría estos, los casos de las denuncias en materia de violencia familiar, los casos que tienen que ver con la sustracción, con la retención de menores y que desafortunadamente cuando volteas a ver las denuncias en materia familiar, cuando la víctima de la violencia familiar, tú lo ponías sobre la mesa, suele ser una mujer, en este caso pues la pareja del generador de violencia, pues muchas veces en materia penal yo siempre lo he dicho que si tuviéramos más medidas de protección que se salvaguardaran de manera efectiva, tendríamos menos casos de feminicidios, porque hay que ser honestos, la mayoría de las muertes de mujeres bajo situación de violencia se generan por parte de quien en determinado momento fue su pareja sentimental, fue el padre de sus hijos, fue la persona de quien tuvo que salir huyendo dada el nivel de violencia que ya venía ejerciéndose por parte de esa persona en contra de ella, ¿no? Y tiene que salir huyendo con todo e hijos, o incluso muchas veces, pues los hijos desafortunadamente no pudieron rescatarse a tiempo y se quedan dentro del espacio en donde vive el generador de violencia, o incluso, pues cuando estos temas de violencia familiar a veces suelen hacerse más amplios y ya no nada más son entre el progenitor y la progenitora y los hijos, sino que además entran las familias indirectas, los abuelos, la abuela, y entonces esta situación ha complicado mucho la materia familiar. Yo
insisto, es evidente porque hoy tenemos fiscalías especializadas, ¿no? Que hace mucho tiempo no teníamos. Hoy tenemos centros de justicia para mujeres porque hace mucho tiempo estos espacios no existían. Tú llegabas con un ministerio público, se presentaba prácticamente la denuncia, no se visibilizaba el alcance de estas circunstancias y entonces el MP integraba, ya sea en su momento la averiguación previa, hoy la carpeta de investigación, y por ahí lo dejabas en stand-by porque decías, bueno, pues es que viven bajo el mismo techo, la señora no trabaja, la señora tiene tantos hijos, nunca ha trabajado, el señor es el único proveedor de la cuestión económica, se van a terminar por arreglar, ¿no? Incluso no le daban ese trámite necesario a esas denuncias que en determinado momento eran presentadas. Hoy es evidente que muchos de estos casos de tentativas de feminicidio, feminicidios, incluso pues delitos cometidos en agravio de niños, niñas, adolescentes, pues se desencadenan por estas circunstancias, Lupita. ¿Me escuchas? Diste puntos clave muy importantes. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Sí, 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 ¿Soy por yo? supuesto. Ya está. Listo. Pero bueno, este, te decía que tocaste temas importantes porque precisamente lo crítico de los asuntos que se relacionan con la familia y se convierten precisamente a una conducta delictiva, pues es la situación delicada de que son familia, ¿no? E incluso, estadísticamente hablando, la mayoría de abusos sexuales, la mayoría de violaciones, pues vienen precisamente del núcleo familiar, ¿no? Y es terriblemente y muy lamentable que ocurra esta desprotección hacia las personas más vulnerables, que en la mayoría de casos son niños. Pero bueno, precisamente también hay, no más hablando de violencia familiar, ¿no? No nada más hablando de mujeres y de niños, también personas de la tercera edad, ¿no? Me ha tocado también incluso ver asuntos relacionados con situaciones de despojo, donde hay un abuso, aunado de la situación de violencia en contra de los padres o de personas mayores, todavía se dan situaciones relacionadas con un detrimento de su patrimonio, donde se les despoja, donde hay un abuso. ¿Tú qué opinas de este también? ¿Cómo lo has vivido tú como abogada penalista? Bueno, por ejemplo, en Ciudad de México se tiene una fiscalía especializada respecto de los delitos cometidos en agravio de personas de la tercera edad, ya que se considera también que están dentro de estos grupos de vulnerabilidad, ¿no? Creo que el principal tema, bueno, además de la violencia física que se ejerce en contra de estas personas de la tercera edad, pues tiene que ver con la cuestión patrimonial, como tú lo comentabas, ¿no? Tenemos muy metida la idea, voy a utilizar tu espacio, tenemos muy metida la idea en un país como el nuestro que los padres, las madres tienen la obligación de dejar una herencia, ¿no? Y se entiende incluso es que ya me heredó en vida, ¿no? Ya me dijo de palabra que yo voy a ser el que se va a quedar con tales y tales bienes. Y ahí vienen los principales problemas, porque resulta que la señora, el señor, ya siendo una persona de la tercera edad, ya padeciendo las enfermedades propias de una persona de la tercera edad, pues resulta que está por ahí, lo van y lo avientan a un lugarcito y bueno, cuando ya empieza a estorbar, pues ya nadie voltea a ver a esta persona, se genera violencia, evidentemente violencia física, hay un deterioro de la salud de la persona, la condición de la persona, hay una afectación a la dignidad de la persona, pero ahí viene la otra parte, que es el dejar a la persona sin bienes, cuando esta fue la que construyó todo ese patrimonio, dejar a la persona sin bienes. Incluso pues se han visto casos desafortunados, ¿no? En donde la persona pues termina por ser echada de la casa a su suerte o incluso van y la dejan, se enfermó y van y la dejan en algún hospital y en el hospital pues buscan a los familiares y los familiares ya no contestan, dieron otro domicilio diverso, ya no hay manera de poder localizarlos. ¿Y qué haces con la persona de la tercera edad que se encuentra colocada en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya tenemos en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México una fiscalía especializada para atender los delitos cometidos en agravios de las personas de la tercera edad, lo que significa entonces que también al atender a los tratados internacionales, las convenciones en materia de los derechos de estas personas de la tercera edad, pues es evidente
evidente que hay que activarse los protocolos de manera inmediata para poder brindarles las medidas de protección que requieren y con ello dar atención a esa carpeta de investigación y en su momento determinar si hay elementos para poder judicializar esa carpeta de investigación y en su caso pues poder obtener el dictado de un auto de vinculación a proceso y en su momento pues incluso continuar con ese procedimiento penal hasta tener que obtener una sentencia de tipo condenatorio. Creo que aquí pues la falta de conciencia humana pues nos coloca en esta situación de tener que terminar todo prácticamente en la materia penal, ¿no? Se cree que la materia penal, les digo yo, siempre es como el curita, la materia penal siempre viene a salvar aquello que pues está en las otras materias, es como el ombligo del derecho a la materia penal y bueno, muchos supuestos, muchos casos van a desencadenar en la materia penal, ¿no? Varios de estos tienen que ver con el tema de la violencia que se ejerce respecto de estas personas que se colocan en grupos de vulnerabilidad, Lupita. Lupita, no te veo, no te escucho. Ah, ya me mandó mensaje, Lupita. Dice por ahí que tiene problemas de conexión. Vamos a ver si se nos conecta nuevamente para poder continuar con la charla. Ya me dijo que va a intentar reconectarse, entonces pues vamos a continuar, ¿no? Como les comentaba, pues sí, desafortunadamente la materia pues penal termina por ser el salvavidas de las otras materias. Muchos asuntos que se van dando en la materia familiar pues terminan por desencadenar en la materia penal, ¿no? Lo más grave de las formas de violencia pues es obviamente la violencia feminicida o ya sea la violencia feminicida consumada o la tentativa de violencia feminicida, que bueno, pues desencadena estas circunstancias, que hoy se tengan estas fiscalías especializadas, que se tengan jueces incluso para juzgar con esa perspectiva de género, que se tengan protocolos en la materia penal para atender la investigación de las muertes violentas de mujeres y la mayoría de estos casos pues empezaron con una violencia familiar que pues en su momento se dejó pasar o que incluso pues en un tema de divorcio, cuando a lo mejor lo más sencillo que hoy tiene la materia familiar pues es justamente eso, ¿no? El atender a un tema de divorcio, se decreta inmediatamente la separación de los cónyuges, pero ahí viene la otra circunstancia. ¿Qué pasa cuando hay bienes? Cuando hay bienes se torna un poquito más compleja la situación porque pues muchas veces se tiene que hacer la separación, la división de los bienes o no falta el cónyuge que en su momento mencione que aportó determinada cantidad mayor para la construcción de un patrimonio y entonces no se está de acuerdo con la forma en la que se dividen esos bienes y ahí viene la circunstancia de ir a parar a la materia penal por una denuncia en materia familiar, incluso por un despojo, incluso podríamos hablar hasta de un robo que se pudiera dar dentro de ese espacio de la familia, ¿no? Nos ha tocado ver también muchos asuntos de abuso de confianza que se desencadenaron primeramente de un entorno familiar y que, bueno, pues culminaron en la materia penal. Estamos esperando a que se conecte Lupita, a ver si continúa con nosotros en esta sesión que nos dejó aperturada por ahí, pero me comentaba que tenía problemas de conexión. Entonces, esperemos que ya no tarde. Ya está regresando con nosotros, Lupita, para poder continuar con la charla. Listo, Lupita. Gracias, discúlpenme, tuve ahí una falla con el internet. Ya sabes que cuando está a veces el clima un poco feo, pero bueno, muchas gracias por continuar. Y bueno, Nancy, justo también retomando estos temas del derecho de la familia con el derecho penal, fíjate que me gustaría mucho saber tu opinión respecto a esta situación de la cuestión de los alimentos. La realidad es que los que nos dedicamos a la materia familiar nos ha tocado mucho batallar en esta cuestión del pago, es decir, el incumplimiento de la obligación alimentaria, incluso cuando hay una medida provisional o cuando hay una medida definitiva. Y justo muchas veces no encontramos otra alternativa, ¿no? Más que iniciar La una materia carpeta de penal, claro. investigación
pues para poder obtener, digamos, o para poder presionar de alguna forma con el cumplimiento, ¿no? Porque, bueno, a veces muchos deudores alimentarios lo toman muy a la ligera y dicen, bueno, no pasa nada, no pago, y hazle como quieras, embárgame, no tengo bienes, ya renuncié, y es lo clásico a lo que nos enfrentamos. Pero justo pasamos a esta etapa de la denuncia y donde buscamos precisamente pues obtener también ese cumplimiento de la obligación alimentaria. Pero bueno, tú como abogada penalista, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente sea una situación funcional? Mira, ¿Crees que sea una conducta que sí merezca una pena privativa de libertad? ¿O tú qué opinas respecto a este tema relacionado con la familia también? Y bastante mira, común. desafortunadamente, en una nación como la nuestra, hablar de derecho penal implica hablar de la imposición de penas. Entonces, aunque tenemos legislaciones un poquito más avanzadas por los años en los que fueron elaboradas en materia penal, como lo es, por ejemplo, la legislación penal para la Ciudad de México, pues son legislaciones que siguen contemplando la pena como respuesta inmediata a la comisión de conductas delictivas. El tema de incumplimiento de obligaciones alimentarias hace no muchos meses atrás, tú lo recordarás, pues estaba la propuesta firme de que desapareciera ya, había un pronunciamiento en ese sentido que desapareciera como tipo penal, ¿no? Y que se continuara a través de la materia familiar, tratando de obtener ese pago de los alimentos, que incluso los jueces en materia familiar, pues impusieran esas medidas de apremio que garantizaran el pago de los alimentos, pero tú misma lo acabas de referir, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de deudores y deudoras alimentarias que incluso pues terminan por buscar trabajos de cuenta propia para que no aparezcan en un sistema del IMSS, no aparezcan en un sistema de administración tributaria y no los puedan localizar como prestadores de algún servicio y que por lo tanto con motivo de ello pues generan un ingreso. O incluso está el deudor o la deudora que incluso ya teniendo un trabajo pues no falta el abogado que le dijo, oye, ¿sabes qué? Que salte de trabajar porque entonces así no va a haber manera de que te requieran alimentos porque te aplican el principio general del derecho de nadie está obligado a lo imposible. Yo creo que es necesario tener el tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimentarias, porque si bien es cierto que tiene contemplado una pena privativa de libertad y que en la mayoría de las legislaciones penales de los estados de la República Mexicana da para poder celebrar, ya sea en este caso una solución alterna, como lo es una figura que en materia penal se llama suspensión condicional del proceso penal, una manera de los jueces penales de salvaguardar la tutela efectiva de los derechos de las víctimas de esta figura delictiva, que en este caso pues la mayoría son tanto el cónyuge o en determinado momento la pareja de esta persona que no recibió o no está recibiendo los alimentos a los que está obligado el deudor de los mismos, y en su caso los niños, las niñas y los adolescentes, pues es el poder celebrar esa suspensión condicional, que se va a fijar aquí un plan de reparación a través del cual en primer lugar pues tienes que garantizarme el pago de los daños que se hayan causado con motivo del incumplimiento de esa obligación que tenías, porque ya sí había sido determinada por un juez en materia familiar que estabas obligado a pagar los alimentos en favor de quienes les debías estos alimentos desde la fecha tal hasta la fecha tal y que te dieron una cantidad de tanto más los intereses que en su caso se hayan ido generando, ¿no? Se actualiza la ficha del pago de los alimentos totales hasta el momento en el que estos se reclaman y bueno, ya, mira, te lo voy a decir así en un lenguaje bien coloquial. Cuando los deudores alimentarios sienten toques a través de un procedimiento penal que los amenaza con perder la libertad, el que vino diciéndote es que yo no tengo, porque no tengo trabajo, porque mantengo a mi mamacita, porque mantengo a mi papacito, que además son personas de la tercera edad y están enfermos y tengo que pagar mensualmente renta, ¿qué hizo? ¿Quién sabe? Pero en una suspensión condicional, al ver amenazada su libertad, pues va a terminar por optar por esta figura de solución alterna y entonces te va a exhibir lo que debe de garantía económica. El juez en materia penal lo va a obligar a que a partir de este momento se obligue mes con mes, del día 1 al día 5, a exhibir lo que ya le fue exigido por un juez en materia familiar por cuestión de alimentos. Porque no se trata de que ahorita ya me pagaste los 300,000 pesos que presentó en su caso la denunciante por cuestión de incumplimiento de obligación de alimentos y que a partir de este momento tú ya los exhibes, los pagas y de aquí en adelante te vuelvas a ser el que no tiene dinero y no sigas cumpliendo con esta obligación, ¿no? Creo que es una forma de salvaguardar esta situación. En México ya lo hemos hecho un poquito más
digamos, que más exigible, porque bueno, pues recientemente, también por ahí tú lo comentabas en determinado momento, pues se hicieron modificaciones a las leyes para establecer que los que aparecen en esta lista como deudores alimentarios, pues entonces van a tener complicaciones, incluso para la expedición de su identificación INE, van a tener complicación para la expedición de una tarjeta de circulación, incluso va a haber espacios en donde se les pida que necesariamente, por ejemplo, para la expedición de un pasaporte, que no estés dado de alta en esta ficha de búsqueda, la voy a llamar así, en esta ficha de búsqueda, donde aparecen los deudores de alimentos, ¿no? A lo mejor ya nos fuimos a otros temas que en su momento, pues, o ya son o tendrán que ser materia de impugnación conforme al sistema de legalidad que tenemos en México, pero lo cierto es que en un espacio como lo es el nuestro, en sociedades como lo es la nuestra, pues existen muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, incluso muchas personas de la tercera edad, muchas mujeres que dedicaron, hoy vamos a hablar también de hombres que se dedicaron principalmente durante el tema de la pandemia, por ejemplo, al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos que estaban recibiendo educación a través de diversas plataformas y que bueno, pues vino el tema de la separación y entonces alguien de los dos tiene que estar obligado a pagar el tema de los alimentos, ¿no? Se dieron estas circunstancias y pues resulta que se iniciaron los procedimientos en materia familiar. Creo que las realidades que se viven en un país como el nuestro, pues es que los asuntos en materia familiar, dada la carga que ya venía rezagada con motivo de la pandemia, incluso antes de la pandemia, pues se ha visto afectada, lo cual pues eso hace que las personas digan, ay, bueno, o sea, a lo mejor sí hay una determinación de tipo provisional que me está diciendo que yo tengo que pagar tanto por cuestión de alimentos, pero pues como no tengo, o va el abogado que no falta el que le dice, pues no te preocupes, porque como estás trabajando como comerciante por tu cuenta, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? A ver que vayan y que te busquen tianguis por tianguis, a ver dónde te localizan. Y entonces ahí va el niño, ahí va la niña, sufriendo necesidades porque hay una persona que no ha cumplido con esa obligación que ya había determinado un órgano jurisdiccional. Y así se la llevan hasta la sentencia, ¿no? Y no falta el abogado que diga, bueno, ya está la sentencia, pero a ver ahora que la ejecuten. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y entonces sigues dejando en un estado de necesidad a ese niño, esa niña, ese adolescente que durante muchos años o meses incluso pues ha venido requiriendo el tema de pago de alimentos. Yo creo que si bien es cierto, la materia penal no debería de emplearse de manera excesiva para este tipo de asuntos y conociendo cuáles son las características de la sociedad mexicana, pues no te queda de otra más que tener que ir a parar a la materia penal, ¿no? Y salvaguardar a través de medidas inmediatas por parte del Ministerio Público, salvaguardar ese derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes a recibir los alimentos. Claro, y bueno, dijiste aquí una palabra muy correcta, ¿no? Excesiva. Y justo ahí entra también parte de nuestra responsabilidad como asesores, como abogados. Justo hace ratito hablabas también de las denuncias, ¿no? Que ya la estrategia de inicia la carpeta para que te pueda servir como medio Sí, probatorio claro. en una situación de violencia y de ahí se derivan situaciones de denuncias falsas incluso, ¿no? Donde pasamos de proteger a las víctimas reales a usar indebidamente, a sobreproteger situaciones que no debieran de acontecer, ¿no? Y que no es correcto. Lo mismo pasa en esta cuestión de la pensión alimentaria. O sea, qué lamentable que una persona, un padre, una madre que tiene una obligación al momento de tener hijos, tenga que llegar a ese extremo de estar a punto de perder su libertad para poder decir, ok, tengo que cumplir, está bien, mejor trabajo, cumplo con mis obligaciones porque ya tengo el problema. Y lo más gracioso, o no sé cómo decir la palabra correcta, es que justo cuando tienen que reparar el daño, tienen que conseguir el dinero, ¿no? Y mágicamente aparecen los No, miles y de lo pesos. peor del caso, Lupita, es que hasta abogados particulares llevan, ¿no? Y O no, sea, no, no no, tuviste para poder pagar los alimentos, pero resulta que traes a un abogado particular y que de la noche a la mañana, cuando ya viste afectada tu libertad con alta posibilidad, pues entonces ahora sí vienes y exhibes lo que debías por cuestión de alimentos, ¿no? Por eso te comentaba yo que sí tenemos muchas voces, incluso pues muy dignas dentro del ámbito académico y dentro del ámbito legislativo, que sí están bajo la postura de que esta figura de incumplimiento de obligaciones alimentarias no debería de ir a parar a la materia penal. Sin claro. embargo,
entendiendo cuáles son los antecedentes que tenemos, en donde incluso, pues en muchas familias, ¿no? Pues desafortunadamente luchamos en un país como el nuestro, todavía con mucha misoginia. Entonces, de mi hijito, pues es aquí el que puede ir y dejar la semillita por todos lados, y entonces entre más semillitas hayas dejado con tu apellido, mucho mejor, ¿no? Pero a la hora que viene el tema de que le exijan el pago de los alimentos, pues resulta que el mijito ya no está para cumplir con las obligaciones que tiene, ¿no? O incluso, pues seguro tú en tu espacio de ejercicio, tú te encuentras con estas circunstancias en donde, pues va la señora y dice, oiga, abogada, pero ¿qué tanto me conviene demandar por el tema de los alimentos? Porque pues fíjese que yo he venido recibiendo el apoyo de mis papás y entonces mi hijo, mi hija no necesitan convivir con él. Entonces, si va a tener que convivir con él, mejor no demando absolutamente nada, yo puedo sola, y aquí se nos educó, pues de repente el empoderamiento femenino, se nos metió la idea de que tú solita puedes, ¿no? Y entonces, ¿para qué necesitas de aquel? O sea, no es dinero para ti. Ahora sí que te voy a salir a colación con los memes, ¿no? No es dinero que alcance ni para ponerte la uña postiza ni para irte a arreglar el cabello. Es dinero que tiene derecho a recibirlo, a gozarlo el niño, la niña o el adolescente, porque si en tus posibilidades como mamá o como papá está a lo mejor el llevarlo una vez al mes, a lo mejor al McDonald's a comerse una hamburguesa, bueno, pues si tu hijo recibiera la cantidad que le corresponde por derecho de alimentos, podría ir 2 veces al mes a visitar ese lugar al que tanto le gusta ir, ¿no? Y una cuestión de seguridad jurídica, porque aparte de que tienen que recibir lo necesario o un poco más, luego hay más vivos y te sorprenden. Luego de repente llega el papá con esta cara, o mamá también, ¿no? Al revés, de paz, y te dicen, préstame al niño, ¿no? Y ya vienen bien asesorados y ya sabes, les dicen, no, pues ya reten al niño, llévatelo, y ya tienen preparada la demanda La para guardia y denuncia. Ujú. custodia, para denuncia, y de repente te cambian así las cosas cuando tú pensabas que todo estaba bien. Entonces es una protección jurídica que tú realmente hagas valer estos derechos de tus hijos, y también definan si no estás en contacto con el padre, con la madre, si no los ve, si no cumple con las obligaciones, por lo menos darles esa seguridad, esa certeza de que tú eres judicialmente la persona responsable de su cuidado. Ahora también señalabas, ¿no? Otro punto, es esta parte del machismo donde las propias madres, incluso de los padres varones, dicen esta parte, ¿no? Y a mí me ha tocado asesorar mucho mamás de hombres grandes, o sea, hombres mayores que están demandados por pensión alimenticia. Y lo primero que te dicen es eso, es que mi hijo sí le daba, pero es que esta mujer quiere más y no se me hace justo. Y siempre como defendiendo y como protegiendo todavía estas personas ya responsables de sus actos, ¿no? Y dices, bueno, es que cómo es posible que no puedas, que tú también como madre no digas, oye, cumple con tus obligaciones, porque también tiene consecuencias. Pero bueno, es todo un tema, y también una situación sensible que vemos aquí. Nancy, yo creo que a mí también me gustaría preguntarte esta parte, porque indiscutiblemente en materia familiar te das cuenta que los lazos paterno, materno, filiales, o con toda la familia extensa se rompen por consecuencia precisamente de ciertas conductas, incluso de ambición, de bienes patrimoniales, y que luego surgen y pasan a este ámbito en la materia penal, ¿no? Pero ¿cómo has vivido tú en esta calidad, por ejemplo, de asesora victimal, con las víctimas que han estado inmersas en un ciclo de violencia familiar, o que traen esta afectación directa que no solamente es, bueno, cometieron un delito en mi agravio, sino que además fue tal vez mi papá, mi hermano, mi padre, mi madre? O sea, este proceso, ¿cómo lo viven las víctimas en este ámbito penal? Porque bueno, acá en materia familiar sí es doloroso, sí es delicado, pero ya pasándolo al ámbito penal, donde ya estás con esta parte de denunciar a una persona que tiene tu sangre, y que lo vas a ver probablemente en el reclusorio, y que esa es pues la consecuencia. ¿Cómo lo viven las víctimas? Híjoles, Lupita, es que es un tema bien sensible, el tema victimal. Fíjate que en la materia penal no tiene mucho que volteamos a ver a las víctimas de los delitos y el acompañamiento que ellas requieren. Y esto, dadas las circunstancias que, bueno, en el ámbito internacional fueron observadas hacia el Estado mexicano. Desafortunadamente,
cuando entramos al campo de la materia penal, o sea, la gente sabe que existe una agencia de Ministerio Público. Y algo es muy cierto, cuando alguien en calidad de víctima vivió un hecho delictivo, todo el mundo le va a decir, pues vete a la delegación, ¿no? Que esa es la frase común. Vete al Ministerio Público Claro. y levanta tu denuncia. Y entonces ahí van las pobres víctimas al Ministerio Público. En el Ministerio Público les dicen, bueno, a ver, vamos a recabar su denuncia, pero a ver, necesitamos que recuerde con exactitud fechas, días, cuándo sucedió, si había alguien más ahí, si alguien más lo sabía, cómo se enteró, ¿no? Y ahí está, hoy se recaba la denuncia. Mañana le dicen, híjoles, fíjese que tiene que pasar a que la revise el médico, pero no hay médico. Pasado mañana, también tiene que atenderla un psicólogo, pero no hay psicólogo. Pero deje su número, nosotros le Ok. avisamos. Lo cierto es que en la materia penal las víctimas no están preparadas para llegarse de un abogado. Y entonces se sigue con la idea de que el Ministerio Público es un representante de y para las víctimas. No, el Ministerio Público es un representante de la sociedad. Ese representante de la sociedad desafortunadamente está cargadísimo de chamba. Yo qué más quisiera decirte que las 24 horas del día hay un médico legista. ¿Qué más quisiera decirte que las 24 horas del día va a haber un psicólogo y que el psicólogo va a ser especializado, el psicólogo clínico y el psicólogo especializado en atender a víctimas, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes? No hay. O sea, la verdad es que es un solo psicólogo que hoy te dictamina a la víctima de robo en transporte público, como hoy también por la noche te puede estar dictaminando un caso de abuso sexual o te puede estar dictaminando a una víctima de violación o a una víctima de violencia familiar. No hay el suficiente personal y el que está no es suficientemente especializado. Y entonces, por ahí ya cuando la víctima ya le entregaron su copia de su denuncia, porque a veces ni tan siquiera sabe que tiene que recibir la copia de la denuncia, a veces te dice, pues es que fui al Ministerio Público, pero pues sí me iniciaron una carpeta de investigación, pero no me dieron el número de la carpeta de investigación. Oiga, ¿y sus medidas de protección? No, pues es que tampoco sabía que eso existía, ¿no? Y entonces ahí tiene que ir un asesor jurídico particular y entonces empezar a motivar a que esa protección para las víctimas de los delitos se dé de manera inmediata. Porque incluso, pues tenemos delitos sexuales en donde pues no falta el caso en donde va el Ministerio Público y emite un oficio para policía de investigación y le dice al policía de investigación, constitúyete en tal lugar, y entonces al constituirse en tal lugar, de repente sale a algún familiar de ese domicilio y entonces le pregunta, oiga, ¿qué está haciendo aquí? Ah, bueno, pues es que soy policía, vengo a verificar si el domicilio existe. Oiga, domicilio, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque hay alguien, ¿no? A quien denunciar. Y entonces da información de más. Y la persona que está denunciado, pues muchas veces ya se anticipó al conocimiento de esta información y pues como se dice coloquialmente, agarró los tenis, se los puso y se fue. Y entonces ahí tienes carpetas de investigación que iniciaron, tienes medidas de protección que se concedieron de conformidad con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde las víctimas son mujeres, por ejemplo, o cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, pero materialmente es imposible de que las víctimas puedan acceder a esa justicia con esas características que establece la Constitución, ¿no? ¿Qué se hace como asesor jurídico? Pues activar que esos protocolos, que esas medidas, que esa chamba que se tiene que hacer día con día en la integración de una carpeta de investigación se realice de la mejor manera posible. O sea, no es solamente acompañar a la víctima cada vez que tiene una diligencia, es que tienes que estar pendiente representando los intereses de la víctima del delito. Algo que pasa con la asesoría jurídica, a distinción de una defensa, pues es que el asesor jurídico asume las veces de asesorar y representar a las víctimas del delito para que los derechos establecidos constitucional y procesalmente y en las leyes, en su caso secundarias o leyes especializadas, se les dé cumplimiento de manera tal que las víctimas queden protegidas desde el primer momento en el que va y se presenta una denuncia. Y por el otro lado, ¿no? Pues muchas veces incluso como asesor jurídico o los abogados que funcionamos en algunos casos como asesores jurídicos, pues te tienes que dar cuenta, en la materia penal desarrollas un chip que te dice esto es cierto o esto no es cierto, ¿no? Cuando, por ejemplo, a nosotros nos tocan casos en donde es que queremos denunciar, ¿no? Ok, porque, pues quiero denunciar por abuso sexual. El padre abusó sexualmente de mi hijo, de mi hijo.
Ok, ya tienes que empezar a desarrollar esas antenitas de vinil que te tienen que llevar a preguntar, ok, a ver, ¿de dónde vienen? Hay un procedimiento en materia familiar, hay un tema de divorcio, hay un tema de custodia, ¿de dónde vienen? Ah, bueno, pues es que sí tenemos iniciado un tema de custodia, ¿no? Entonces, indagar si realmente eso es cierto o no es cierto, porque en materia penal te lo voy a decir así, o sea, con la imputación de la víctima más un dictamen en materia psicológica que te diga que sí presenta características de ser víctima de abuso sexual, con eso es suficiente para que se gire una orden de aprehensión y entonces girada la orden de aprehensión en México en materia penal, pues estamos hoy combatiendo la figura de la prisión preventiva de carácter oficioso, pero en muchos órganos jurisdiccionales, pues es oficiosa porque como todavía la Corte no ha emitido pronunciamiento al respecto diverso, dando cumplimiento a lo que dijo la Corte Interamericana, pues entonces sigue siendo delito de prisión preventiva de carácter oficioso. Y entonces vas a guardar a esa persona unos meses o incluso un año o más de un año en prisión por una imputación que al final de cuentas va a resultar que no fue cierta, que no alcanzó para sostenerse como parte de una acusación. Y la Claro, cárcel, yo lo comentaba hoy por la tarde, la cárcel no es buena para ninguna persona, así sea un día, sea una semana, sea un mes, lo que va a vivir en la cárcel la persona no es buena, le cambia la vida, ¿no? no, totalmente. Entonces, ahí es en donde como asesor jurídico, pues también, o sea, yo sé que la materia penal, cuando hablamos de la materia penal, pues hablamos de recurso económico, pero también viene la otra parte, la parte ética. ¿Hasta dónde te vas a prestar tú como abogado para poder denunciar a una persona, ¿no? Cuando los hechos, materia de la denuncia, no son ciertos y únicamente lo quieren para poder darle trámite a una materia familiar, porque incluso pues en México todavía a lo mejor y no está tan claro el tema de responsabilidad penal de los abogados, pero los abogados también cargamos nuestro tema de responsabilidad penal, ¿no? Yo siempre lo manifiesto cuando en las escuelas se dé ética desde el primer semestre hasta el último semestre de la carrera y se relacione con el campo profesional, pues te aseguro que vamos a tener más y mejores abogados y abogadas, ¿no? Claro, Pero y se nos que olvida. deberíamos también esa parte de la colegiación también vigilar pues nuestro actuar, ¿no? Con esa ética, con esa responsabilidad. Pero hablando de esto que señalaste, como esas antenitas que de repente desarrollamos y decimos, esto sí es verdad, esto no es mentira. A mí me gustaría preguntarte a ti como abogada, como persona, ¿alguna vez fue errónea esa percepción y que hayas dicho, híjole, aquí sí? En este caso, en este asunto, no era como yo lo pensé, como lo visualicé y cómo sentiste esta parte, ¿no? O siempre has tenido como esa certeza o cómo ha sido este proceso de poder ir identificando cuando realmente acontecen las situaciones o cuando no, o te has topado con una mala experiencia en ese sentido de una mala decisión como profesionista. No, creo que no, creo que en ese espacio hemos sido muy cuidadosas en verificar si realmente el hecho es cierto, ¿no? Porque aquí hablamos de una cuestión de empatía. No te voy a poner en donde a mí no me gustaría estar. Mm. Entonces, tienes que desarrollar ese aspecto, sobre todo, insisto, cuando hablamos de los delitos de naturaleza sexual o cuando incluso hablamos de los delitos que van a ameritar una denuncia en materia de violencia familiar, pues tienes que ser muy persuasivo cuando realmente la víctima ha sido víctima de estas circunstancias. Obviamente, no de manera tajante vas a llegar y le vas a decir, no, tú no lo sufriste, no, tú no lo viviste, pero sí vas desarrollando esos aspectos que te llevan a ubicar quién sí presenta características, quién sí lo vivió, o incluso pues hay muchos casos. Contigo ahorita por ahí tenemos un tema pendiente, ¿no? De cuando la víctima ya ha normalizado esas circunstancias y se resiste a hablar de ello. Entonces tienes que ir detectando cuando realmente está la circunstancia presente y hay circunstancias a su alrededor que limitan a la víctima para que la víctima no diga las cosas como las vivió, ¿no? Entonces, a llegarte de herramientas para ir obteniendo esa información para que estés seguro de lo que vas a trabajar. Yo siempre lo digo, si no confías tú en el caso que vas a presentar, pues entonces desde ahí estamos mal. Tienes que creer y tienes que confiar para desarrollar una buena estrategia desde el ámbito en el que te encuentres, defensor o asesor jurídico, para que el resultado resulte favorecedor. Sí, totalmente. Son temas muy sensibles y más también cuando hablas de víctimas que son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es una situación que tenemos que tener suma precaución y sobre todo proteger estas situaciones y este actuar de las autoridades, porque también a veces nos enfrentamos a esta indiferencia que tú llamabas, ¿no? Esta revictimización, donde las víctimas realmente no tienen
este acceso a una justicia pronta y expedita. Y más hablando cuando se trata de una violencia psicológica, ¿no? Una violencia económica. Normalmente familiarizamos o decimos violencia, pues tienes que ir con lesiones evidentes, etcétera, para que pueda ir más allá, pero indudablemente es un tema complicado esta parte de la familia y los delitos. A mí me gustaría también preguntarte, Nancy, si tienes algún o has tenido algún caso que de verdad te haya impactado, no solo en la cuestión jurídica, porque también sabemos que hay retos, ¿no? Hay casos que llegan a nosotros y que indudablemente pues requieren mucho estudio, mucha preparación, mucho tecnicismo y a veces una lucha constante contra todo un sistema. Pero como persona, ¿hay algún caso relacionado con la familia que precisamente te haya tocado esta parte también humana, sensible, donde dices, híjole, este asunto sí me dejó marcada o sí me trajo una experiencia importante en mi vida o un aprendizaje en general? Híjoles, yo creo que los delitos de naturaleza sexual cometido en contra de niños, niñas, creo que las denuncias que en algún momento iniciaron con motivo de una violencia familiar y que terminaron en sabíamos que esto podía suceder y sucedió, ¿no? Un feminicidio. Entonces, creo que esos son los casos en donde es imposible no sentir esa empatía, esa humanidad. Yo soy mamá, tengo 2 niños. A mí los delitos cometidos en contra de niños, niñas, me afectan muchísimo, ¿no? Sobre todo ya desde que desarrollas ese chip en donde, híjoles, yo, por ejemplo, tengo esa sensación, esa necesidad de no dejar a mis hijos descuidados ni 5 segundos, ¿no? Porque conoces en materia penal hasta dónde puede llegar la maldad humana. Entonces, soy sumamente perceptiva en ese sentido y la verdad es que todo lo que ves, de repente es imposible dejarlo de la puerta para afuera, sobre todo cuando se trata de estos delitos en agravio de niños, niñas, adolescentes, los delitos de feminicidio, o los delitos de violencia familiar, ¿no? Que ya llegaron a un tema en donde la víctima ya sufre depresión, la víctima ya está totalmente abandonada en sí porque es tanto el temor que le tiene a su generador de violencia que ya no asoma ni la nariz por la ventana. Entonces, esos asuntos en donde pues tienes que sacar esa parte humana y no alejarte también de la parte objetiva legal, en donde pues nos han tocado asuntos de violencia familiar, en donde pues hasta sirves de psicólogo para la víctima, ¿no? Y levántate y empodérate y tienes que hacer esto y no le tengas miedo porque el miedo se huele como los lobos, el miedo se huele, ¿no? Y va la pobre y llega así al juzgado en materia familiar y así la llevas con todo el temor a una agencia de Ministerio Público y se presenta ante un juzgado de control y siempre con esa sensación, ¿no? Algo que no puedo olvidar es un asunto que fue de violencia familiar, en donde una jueza de género, le decía a la víctima, es que es aplaudible, es de reconocerse el hecho de que usted esté presente porque se le dio a conocer, ¿no? Que ella tenía el derecho de encontrarse en una sala diversa, porque pues su agresor había generado ya niveles de violencia física, psicológica, incluso sexual en contra de ella, y la jueza le dice, es que es aplaudible, ¿no? Y es totalmente digno de reconocimiento el que usted, a pesar de las circunstancias de violencia que usted misma ha venido a narrar audiencia tras audiencia, usted esté aquí presente frente a su agresor, ¿no? Y que usted, al estar presente, pues se note que ese temor, que con todas esas circunstancias que usted ha vivido, usted ha salido adelante. Entonces, creo que Tremendo, tremendo, porque sí. aparte no es fácil, ¿no? Incluso hasta que denuncian, o sea, o demandar, tan solo demandar o la separación, porque precisamente acorralan a la víctima en el sentido de una dependencia emocional, una dependencia económica, y normalmente la víctima dice, pues, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? No puedo, y esta parte de la autoestima es un daño impresionante y que muchas veces hasta es objeto de burlas, ¿no? En redes sociales, en memes, ¿no? De que traes el ojo morado, pero ya lo estás perdonando otra vez y demás, ¿no? Pero es una situación que es difícil de salir para las víctimas. Entonces, imagínate este gran trabajo que se hace también en esta parte cuando tienes asuntos relacionados con la familia, este trabajo, como bien lo dices tú, como psicólogos también, de empoderar, de ayudar, de proteger, de auxiliar y de acompañar a la víctima para que el proceso, pues, en primera tome la decisión y en segunda, pues, pueda continuar
y además pueda llevarlo de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, ya estamos por terminar. Nancy, déjame leerte algunos saludos, algunos comentarios. Moni Huitzil te manda saludos, dice un gusto verlas juntas y aprender. Angie Torales te dice excelente tema, felicidades abogadas, un abrazo sincero. Rodrigo Zeus dice gran tema, gran ponente, gracias por compartir. Daniel Contreras nos dice, lo que está hablando es algo muy común. Las mujeres en su empoderamiento prefieren solo el divorcio y los alimentos ya no los quieren ni los necesitan, pero en juzgados solicitan para un divorcio subsanar ese tema del pago de alimentos y garantía de ellos. Bueno, es un tema aparte del empoderamiento, pero bueno, la Flor de Gómez Fuentes nos dice excelente ponencia, felicidades abogadas, te saludan desde Querétaro y bueno, muchas personas que te están viendo, que te están saludando y a mí me gustaría ya para ir finalizando, Nancy, bueno, ¿qué nos puedes comentar en resumen de estos delitos que se relacionen con la familia? Tal vez porque no nada más nos ve pues abogados, ¿no? Nos ven víctimas, nos ven personas que tal vez están en una situación gravosa relacionadas con un familiar, que a veces dicen, bueno, ¿cómo voy a denunciar a mi propio padre, a mi propia madre, o que vivieron un abuso sexual y que lo están callando, que están con esta situación? Híjole, es bien lamentable, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también tengo una niña adolescente y a veces me platica, ¿no? Híjole, mamá, es que tal compañerita se corta, tal compañerita sufre de depresión porque en su casa pues traes algunas situaciones. Entonces, a mí me gustaría que tú les dieras un mensaje a todas estas personas que están en este conflicto o que tal vez han sido víctimas por parte de un familiar o de una persona cercana. ¿Qué les puedes decir tú como abogada penalista a todas estas personas? Que denuncien. Desafortunadamente, esas personas que son generadoras de violencia no lo hacen una vez, lo hacen muchas veces y eligen a sus víctimas. Las víctimas son las menos culpables, ¿no? Porque pasa mucho esa situación que las víctimas se sienten culpables de lo sucedido, se sienten responsables de lo que sucedió. Y entonces aquí hay que darles esa confianza. No eres tú la de la culpa, tú eres la que menos resulta culpable. El apoyo muchas veces pues no lo encuentras dentro del mismo espacio de la familia, ¿no? Porque va a haber el que te va a decir, no es que ¿cómo lo vas a denunciar? No, si es tu papá, si es tu tío, si es tu mamá. Si no eres capaz de defender tus derechos, de levantarte y defender tus derechos, esos generadores de violencia son repetitivos. Lo hacen una, lo hacen dos, lo hacen tres veces y eligen a sus víctimas, ¿no? Entonces, siempre es importante levantar la voz hoy por ti y mañana por quien pudiera llegar a seguir. Evitar que siga otra persona en la lista de esos generadores de violencia es difícil porque te enfrentas contra trámites administrativos, institucionales, contra familias que se separan, ¿no? Pero si no creen en ti dentro de la misma familia, significa que nunca fueron tu familia, ¿no? Y creo que aquí hay que romper esos patrones de es que es mi madre, es que es mi padre, porque tenemos la misma sangre, porque me dio la vida. No, no es cierto. Claro, Nuestra sociedad está muy acostumbrada a esas frases que nos insertaron en la mente a y no es perdonar cierto. porque somos familia, ¿no? A Exacto. querer porque somos familia y bueno, hay que también saber diferenciar esta parte cuando alguien te causa daño en cualquier sentido y que primero está pues tu estabilidad, tu seguridad y bueno, posteriormente ya podrás definir y defenderte de estas situaciones que te causan un perjuicio, ¿no? Y más aún si es por parte de alguien que debiera protegerte, que es tu familia. Pero bueno, Nancy, te agradezco mucho este espacio. La verdad, para mí fue un gusto. Yo te lo he dicho muchas veces. Te admiro mucho, te aprecio mucho. Eres una gran abogada penalista que siempre muy amable en compartir, siempre con esa disposición tan bonita de poder hablar y poder comentar temas de los cuales pues eres experta. Te agradezco por haber estado aquí en Hablemos de. Espero que te hayas sentido cómoda, te hayas sentido a gusto, te agradezco mucho. Y bueno, ya por último también te mandan saludos, nos dicen que es un tema sensacional, que eres una excelente abogada y que además, qué bueno que se tenga esa sensibilidad para los temas que se litigan. Y bueno, pues sin más, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y gracias a todos los que se conectaron. Ayúdenos también a compartir para que pues llegue a más personas o a alguien que lo necesite precisamente y que pueda saber de estos temas, que pueda conocer un poquito sobre sus derechos y sobre los delitos que se cometen o que se relacionan con la familia. Muchas gracias, Nancy. Te mando un Gracias, fuerte Lupita. abrazo. Gracias a tu auditorio por el espacio. Es un placer siempre coincidir
de todas las formas posibles contigo. Muchísimas gracias, te mando un enorme abrazo. Yo también. Cuídate mucho. Gracias a Bonita noche todas a y todos. todos. Excelente Bye. noche. Bye.